Bien, muy buenas tardes a todos, a todas. Estamos con esta primera sesión inaugurando nuestro primer encuentro con respecto al seminario permanente de lectura del cuaderno de la cárcel de Antonio Gramsci, correspondiente al año que cursa, el año 2022. Y en esta ocasión inaugural vamos a tener la presentación de Tomás Cornejo. Él es integrante de la Asociación Gramsci Chile, y en esta ocasión nos va a exponer, o más bien problematizar en torno al concepto de ideología, según también lo que ha desarrollado Antonio Gramsci en sus cuadernos de la cárcel. Agradecer la participación y junto con ello le damos entonces el pase a Tomás para que nos inicie su presentación. Adelante, Tomás. Muchas gracias. Gracias, Gonzalo. Hola a todos. Voy a compartir pantalla porque preparé un PowerPoint para hacer más didáctica la presentación. Ahora, ¿cómo lo hago? No lo sé. ¿Se ve ahí? ¿Se ve bien? Sí, ahí se ve. Sí, se ve bien. Se ve a pantalla completa, ¿no es cierto? Sí. Ya. Bueno, como decía bien Gonzalo, la idea es como problematizar el término de ideología, o lo que ideología significa para Gramsci. Esto es a partir de algunas indagaciones que hice yo a propósito de mi tesis de magíster. Así que voy a presentar primero como el contexto en el que reflexiona Gramsci, luego lo que Gramsci a mi modo esboza en los cuadernos, y después cómo se puede seguir avanzando a partir de Gramsci el tema de la ideología. Bueno, primero, el contexto en el que piensa Gramsci, ¿no es cierto?, la ideología, desde una perspectiva marxista, tenemos que primero tomarla en el avance o en el salto, o en el giro copernicano que Marx introduce en el tema de la ideología, en donde la ideología ya no es vista como meras ideas o como mera distorsión de la realidad, cuestión de que si se superan esa falsa idea, también se acaba con la ideología. Desde la perspectiva materialista, ¿no es cierto?, la ideología responde no a solamente ideas falsas, sino que a un mundo, a una realidad que también, como él dice, está invertida. O sea, es la materialidad misma la que le otorga el carácter ideológico, o que conforma la ideología. Y en ese sentido Marx habla de la caja oscura, o de la inversión de la realidad, porque dice algo así como que la inversión, digamos, es porque la misma realidad está invertida. O sea, los hombres viven en una realidad invertida, y por eso la ideología es el reflejo de esa realidad. Entonces, el avance que establece Marx respecto de la teoría anterior respecto a la ideología es la perspectiva materialista, porque anteriormente, cuando se hablaba de ideología, se hablaba como de ideas falsas, sobre todo como crítica a la religión, ¿no es cierto?, o a la iglesia, cosa de que haciendo ver esas contradicciones o esas falsas creencias, se podía superar la contradicción misma.
Y lo que dice Marx es que si no se cambia la realidad, no tampoco se puede superar esa contradicción. Hay una frase en el prólogo de Marx que habla precisamente de esto, y dice que la ideología es el terreno en que los hombres se hacen conscientes de su posición y luchan. Bueno, y antes dice algo así como que, que hay como dos niveles o dos aspectos. Uno son como las contradicciones materiales, que tienen que ver con las relaciones de producción, ¿no es cierto? Pero los hombres solo se hacen conscientes de esas mismas contradicciones materiales o físicas en el nivel de las ideologías, en el nivel de la arte, de la religión, de la política o del derecho, así da como un listado Marx. Y cuando se hacen conscientes de las posiciones que ocupan en esas contradicciones materiales, las resuelven o luchan por resolverlas. Entonces, hace este vínculo entre ideología y conciencia. Y también, creo, si no mal recuerdo, párrafo seguido, habla también o hace como una analogía física respecto del reflejo de la luz o de la inversión que hace en la cámara del lente, ¿no es cierto? Respecto de que la ideología vendría siendo un reflejo de la realidad, de esta realidad que está invertida. Yo puse ahí Lenin entre paréntesis porque, según lo que se dice, Lenin habría tomado como, o se habría fijado en esta metáfora o en esta analogía del reflejo de la ideología, porque la ideología vendría siendo un reflejo de la estructura, de la base económica, ¿no es cierto? Y por lo tanto, tendría como un rasgo secundario o de menor importancia, como un epifenómeno de, de la cuestión global o de la lucha completa. Entonces, para Lenin, la ideología es solo un reflejo de la materialidad, por lo tanto, si se cambia la materialidad, se cambian las condiciones materiales de los hombres, también va a generarse un cambio en la ideología. Bueno, en ese contexto en el que Gramsci se encuentra, ¿no es cierto?, en ese estado de cosas doctrinarias, podríamos decir, en el que se encuentra Gramsci reflexionando, y su lucha entonces contra el dogmatismo, contra el reduccionismo, el economicismo o mecanicismo marxista, y sobre todo en el aspecto ideológico, sobre todo esta cuestión de como una relación directa entre, o de reflejo entre materialidad e ideología. Y por lo tanto la ideología no ocuparía ningún lugar central en el pensamiento o en las reflexiones marxistas, porque lo que interesa es cambiar la base simplemente, y como consecuencia necesaria y mecánica vendría un cambio en la ideología. Bueno, también creo yo que el tema de la ideología también dentro del sistema gramsciano se encuentra necesariamente ligado con el de hegemonía. Hegemonía pensada como estrategia de lucha en Occidente, como estrategia de lucha distinta a la que se llevó a cabo por Lenin en Rusia. Y por lo tanto, desde ahí viene como la indagación de ideología o las vinculaciones que uno puede hacer cuando lea Gramsci, porque si no lo lee en la clave de hegemonía, es difícil entender cómo trata la ideología. Después lo importante, yo creo que en Gramsci también, o como el avance o las reflexiones que plantea él, es la vinculación entre la ideología y la praxis, ¿no es cierto? O con la acción misma. Y dice algo así como que la adquisición de la conciencia de la que habla Marx solo se produce en la práctica social. O sea, en el hombre siempre entendido como un hombre colectivo, en el hombre como hombre que tiene relaciones sociales, no, de que no hay solo un hombre, sino que siempre hay relaciones sociales, y por lo tanto la ideología tiene que ver también con una cuestión de práctica social, y no solamente con un reflejo mecanicista de las relaciones sociales o materiales. Y también, por otro lado, también ve la ideología como una cuestión mucho más compleja y profunda que la que habrían tratado los primeros marxistas o el mismo Lenin,
y la engloba o la presenta también como un sentido común o como una visión del mundo, como una cuestión mucho más compleja y más amplia que un sistema de ideas, digamos. También cuando se vincula con la hegemonía, creo yo que Gramsci lo dice en varias ocasiones y se refiere a ella como ideología orgánica, una ideología que engloba una visión de mundo y que lo más importante es que organiza la acción o que da pautas para la acción. Tomando esta cuestión de que la filosofía tiene que servir precisamente para cambiar el mundo y no simplemente para entenderlo. Y en ese sentido también Gramsci lo entiende como una unificación de sentidos, o sea, como... y a eso se refiere con orgánica, cuando habla de ideología orgánica, cuando hay varios sentidos comunes, digamos, o varias formas de ver el mundo, y la ideología es la que unifica esos sentidos y les da como coherencia, le da inteligibilidad a la vida misma, digamos. También vincula la ideología para hacer la diferencia dentro del sistema hegemónico entre convencimientos versus la pura coerción. Cuestión que la ideología ahí vendría jugando un papel principal en el tema de el convencimiento o de hegemonía en cuanto, ¿cómo decirlo?, como un liderazgo o como dominación libremente consentida de una clase. Y al final, cuando uno logra ver como todo este sistema respecto a la ideología de Gramsci, él se refiere a la ideología como religión. Y eso es importante porque él dice como si de la religión se habla como de una unificación de sentido o de una forma de ver el mundo, no veo problema de por qué no llamarla también ideología. Entonces hace como un parangón o las pone en el mismo nivel a la ideología con la religión. ¿Y por qué es importante esto de la religión o de la ideología como religión? Porque Gramsci, a mi modo de ver, pone el acento precisamente en la cuestión de la acción, eh, de la actitud, de las formas de ser, ¿no es cierto?, que se conjugan y que él, como él mismo dice, las diferencias entre la materialidad de la vida y las acciones mismas del hombre o la diferencia misma entre estructura y sobreestructura son más bien pedagógicas, pero no tienen una relación directa, sino que más bien de síntesis o relaciones complejas y relacionales entre ellas, y de la misma forma ve la ideología. Entonces, por ejemplo, dice de la ideología las masas tienen que ver a la ideología o solo puede ser vivida como una fe, en el sentido de que pueden no entenderla, pero la creen y la viven así. Y la ideología, al igual que la fe o que la religión, es la fuente de toda acción social, o sea, nos induce a actuar. Puede que el hombre común, cuando se refiere como los intelectuales, como dice algo así como que no, puede que no entienda o no sea capaz de repetir la razón y fundamento de lo que hace, pero sabe que existen y que hay alguien capaz de darle, y por lo tanto la vive como lo mismo como la religión, que se vive sin saber mucho quizás, pero se va a misa, se comulga, se sigue lo que el cura dice, etc. Entonces hace esa vinculación de la religión con, sobre todo pensando en la ideología con las masas. Eso sí avanza porque dice que la filosofía de la praxis también es heredera de su propio tiempo, pero se distingue de la restante ideología porque es consciente de que también es fruto de su propia contradicción y lo convierte en un principio de acción, en el sentido de que la filosofía de la praxis o el marxismo puede reconocerse también como fruto de su tiempo y también, para mí por lo menos, yo lo pienso así, puede reconocerse incluso también como ideología, pero mantiene el principio de acción en el sentido de que es siempre crítico. O sea, lo importante es siempre estar criticando lo existente. Y de eso no se debería escapar tampoco el marxismo. Y otra cosa también que la distinguiría de la religión a secas es que la filosofía de la praxis
pretende elevar el sentido común a un buen sentido. Esto es que, a diferencia de la religión católica sobre todo, no mantiene separado a como los intelectuales, al párroco de las masas, como que ellos solo tienen la verdad o el acceso a la verdad, la interpretación correcta de la Biblia, etcétera, sino que también pretende de que las masas o el pueblo logre alcanzar el mismo nivel de conocimiento o el mismo, o al menos siempre esté tratando de alcanzar el mismo nivel de conocimiento de los intelectuales o de los líderes, del intelectual orgánico, y logre transformar un sentido común de la gente en un buen sentido. Aquí pegué como una frase que para mí es como súper decididora de lo que piensa Gramsci respecto de la ideología. Y bueno, en esa nota está hablando como de Marx y cita o comenta el tema del prólogo, y dice que cuando Marx se refiere a la conciencia, ¿no es cierto?, que en el terreno donde nace la ideología o las personas se hacen conscientes de la posición que ocupan y la enfrentan, dice que posee un valor orgánico, o sea, una tesis no sociológica y no psicológica o moral. Se ha creado la figura mental de considerar la política y por lo tanto toda la historia como no sé cómo se pronuncia en francés, pero como el mercado de los tontos, un juego de ilusionismo y de prestidigitación. Toda la actividad cultural se ha reducido así a descubrir trucos. Y en el fondo esto es lo que resume o lo que manifiesta de que Gramsci critica ese mecanismo que hay entre ideología y materialidad, sino que ve que es una cuestión mucho más difícil y no se reduce solo a descubrir trucos, o sea, a develar falsedades, sino que tiene que es mucho más complejo que eso. Y por lo tanto, la ideología también puede jugar un papel en cambiar las cosas. No necesariamente tenemos que cambiar la base para que como reflejo se cambie la ideología, sino que quizás también cambiando la ideología se puede cambiar la base, como esa relación sintética que ve Gramsci en esa dualidad de estructura y superestructura. Bueno, hasta ahí Gramsci, y yo pienso de cómo se puede seguir pensando la ideología con estas reflexiones de Gramsci. Y creo que la frase del mismo Marx, y que repite Gramsci, de que la conciencia no puede ser nunca otra cosa que el ser consciente, y el ser de los hombres es su proceso de vida real, también es súper central para poder avanzar, porque siempre se refiere a la conciencia o al ser consciente. Y precisamente otra de las cosas que uno puede pensar que no es solo conciencia, sino que también está el inconsciente. Y que las cosas que hacemos no solo las hacemos conscientemente, sino que el 95% de lo que hacemos lo hacemos inconscientemente. Y si lo que hacemos también es ideología, o lo hacemos por y bajo la ideología, entonces también lo hacemos inconscientemente. Y aquí hay una frase también que creo que el profe me puede corregir, pero creo que está en el Capital, cuando Marx dice algo así como que lo saben y aún no lo saben y lo hacen. Bueno, ahora se da vuelta y dicen lo saben y aún así lo hacen. O sea que en la posmodernidad o la postideología, no solo, o la falsedad ya no juega un rol principal, porque incluso sabiendo que algo es falso, igualmente lo hacemos. Un montón de cosas que nosotros sabemos que son una fake news o una falsedad dogmática o lo que sea, y sabiendo de esa falsedad, insistimos en lo que hacemos. Por ejemplo, si se dice la burguesía o el capitalista sabe muy bien lo que hace, que condena al mundo a una crisis climática, a la depravación, a la explotación, etc. Y aún así lo hace. Entonces no es que su cabeza esté llena de falsedades, sino que la falsedad la sabe. Lo que pasa es que igual actúa y lo hace inconscientemente. El otro lado que yo veo también que se puede avanzar es con el lenguaje, cómo se vincula el lenguaje con la ideología. Y también creo que está en la ideología alemana, una frase de Marx que dice así como que en el fondo toda la ideología se transmite
o se reduce al lenguaje. Dice algo así como a nubes de sonido, no sé cómo es que la refiere, pero como el proceso material del lenguaje, del sonido, del lenguaje que transmite la ideología en el común de la gente. Y eso para mí también es vital, y de hecho es lo que abordo como en la tesis, la vinculación de ideología con el lenguaje, en el sentido de que, y también es una concepción post-ideológica o post-marxista también que se la ha llamado, de Laclau o de Zizek, de vincularlo con el inconsciente y con el lenguaje, para poder concluir de que la ideología y el lenguaje mismo están presentes en todo. O sea, todo es ideología, porque nada puede escapar al lenguaje mismo. Y en ese sentido porque al principio la ideología solo se veía como un aspecto negativo que tiene que ver con la inversión, ¿no es cierto? O con la idea de la falsedad. Y después se ve como una cuestión neutra cuando se aborda por otra autora. Y lo que yo pienso es que la ideología nunca puede ser neutra porque siempre va a estar entrecruzada por intereses. Ahora, puede ser una ideología que tienda de derecha o de izquierda, pero en el fondo todo va a ser ideológico. Entonces el punto no es que sean falsas ideas, sino que las ideas que promueven o las acciones a las que nos mueven. Y ahí en ese sentido también me baso o me apoyo en la noción de Gramsci, precisamente, de que la filosofía de la praxis se reconoce a sí misma también como un momento contingente o contradictorio. Y eso que hice ahí al último de la ideología no tiene historia, que es como una frase de Althusser, en el sentido de que la ideología vendría siendo equivalente al inconsciente. Y el inconsciente está presente en toda la historia del hombre y por lo tanto es transhistórica y eterna, y la ideología por lo mismo también tiene las mismas características, digamos, porque son la misma cosa, están siempre presentes. No podría ser de otro modo si ideología y lenguaje también se equiparan. Eso era todo. Muchas gracias. ¿Dejé compartir? Sí. Bien, muchísimas gracias, Tomás, por tu presentación. A propósito del concepto de ideología en Gramsci y bueno, tú también a propósito de aquello propones, planteas, ¿no es cierto?, ciertas problemáticas que sería conveniente examinar y dialogar. Es por eso mismo que quisiera dar la palabra a las personas que quisiesen comentar a propósito de lo señalado por Tomás Cornejo. Bien, mientras tanto, comentamos un poquito, ¿no es cierto?, la elaboración de preguntas. Quisiera un poco comentar, aprovechando de señalar, ¿no es cierto?, lo interesante, lo importante de la presentación que hizo Tomás Cornejo. Me gustaría que pudiésemos profundizar un poco con esta distinción entre la ideología, ¿no es cierto?, como falsa realidad y como esta concepción neutra que tú pones en cuestión. Marx, ¿no es cierto?, el concepto de ideología lo aborda, lo desarrolla de una manera negativa, ¿no es cierto?, como algo, como una falsa conciencia, como una falsa realidad, como algo que nos orienta, algo que no es, y por lo tanto fomenta esta alienación. Lenin recién, ¿no es cierto?,
comienza a utilizar el concepto de ideología de una forma más, no sé si positiva, pero un poco más integrativa, considerando como una disputa de ideología, sean falsas, sean reales, sean verdaderas, sean certeras o no, se desarrolla ahí una confrontación, y señala esa confrontación dentro de distintas ideologías, y un poco comienza a situar a la ideología revolucionaria, por darle un término, ¿no es cierto?, dentro de una esfera de otras ideologías que están en disputa. Gramsci aprovecha esta circunstancia, este avance que hace Lenin con respecto a la ideología, ¿no es cierto?, y lo sintetiza en este sistema de disputa de hegemonías. En definitiva, todas las ideologías, podríamos decir, están en igualdad de condiciones, pero como tú bien señalaste, no son neutras, ¿no es cierto? No hay neutralidad en la ideología, todas son interesadas, intensamente interesadas, podríamos decir. Ahora, y entran en disputa, a propósito de conquistar, de conseguir la hegemonía, ¿no es cierto? Entonces, ahí hay algo que vale la pena también señalar, y un poco mi intención es como profundizar en esto de la no neutralidad de la ideología, de la importancia de la intencionalidad, por lo tanto, de la ideología, de cómo nosotros podemos contribuir a producir una ideología que tenga cierta intencionalidad específica y que busque ser hegemónica, ¿ah? Que quiera disputar en el espacio, ¿no es cierto?, de las distintas otras ideologías. Y cómo eso, porque la verdad aquí el elemento de la fe, de la creencia, a mí me hace ruido. Entonces, ¿cómo también eso no se convierte en una fe? ¿Ya? Considerando, por ejemplo, que tal vez desde Mariátegui tal vez podría ser conveniente, ¿no es cierto?, abordarla de ese modo, como una fe, ¿ah? Como una creencia. Pero ¿cómo hacemos, tal vez, para saltarnos ese paso, para que no sea una fe? ¿O es necesario que sea una fe? No sé. Esa es mi reflexión. Y agradeciendo la presentación de Tomás. Gracias. No, yo para comentar eso, yo creo que igual el tema de la fe es súper decidora, y a mí me gusta la aproximación que hace Zizek, porque él toma de Montaigne y a su vez de Pascal, una cita así como de para creer no es necesario estar convencido, sino que primero hay que hacer. Entonces la frase es así como arrodíllate, reza y creerás. O sea, no es necesario que creas en Dios para ir a la iglesia y rezar, sino que todo lo contrario, anda a la iglesia, arrodíllate, reza, comulga, etcétera, y solo la creencia sola vendrá. Y eso es importante porque pone en relieve como la cuestión práctica, o sea, lo que hacemos, más que lo que decimos. Y lo que hacemos está inundado por el inconsciente. Entonces yo voy inconscientemente, no lo raciocino nada, sino que simplemente hago, y pongo el ejemplo de la iglesia, pero la vida cotidiana está llena de ejemplos, y al hacer formo mi propia creencia. Entonces yo creo que cuando Gramsci habla de la fe o de la religión con la ideología, yo creo que va como para allá la cosa, como para
para decir eso. Lo importante es que hagamos en nuestra vida diaria, nos comportemos de tal forma, cosa de que si no nos convencen o no conocemos las razones de lo que hacemos, igual vamos a creer en ello, porque lo hacemos. Y ahí como la materialidad misma de la cuestión. No sé si se entiende. El Braulio tiene la mano levantada. Sí, sí. Ya, vale. Bueno, gracias Tomás por tu presentación y quisiera plantear otra perspectiva que quizás podría servir para la discusión, ¿no? Y que tiene que ver, bueno, del lugar donde yo estoy instalado hoy día filosóficamente, que es Spinoza y el espinosismo, ¿no? Y ahí lo que me parece interesante, de un cruce posible ahí, es que para la teoría espinosista, eh, la creencia tiene que ver con la imaginación, ¿no? Imaginamos cosas que creemos que son verdaderas, son reales. Ahora, el tema de la imaginación en Spinoza, que tiene una condición sumamente material, tiene que ver con afectaciones materiales que nos llevan a imaginar cosas, ¿no? Tiene que ver con algo que es inherente a la condición humana. No es posible no imaginar. Siempre imaginamos y a partir de eso se construye todas las concepciones racionales con las cuales nosotros podemos explicarnos el mundo. Entonces, la ideología, desde la crítica que instala Spinoza en el Tratado Teológico Político, ¿no? Que uno podría decir es el primer gran documento de crítica ideológica que uno puede encontrar en la filosofía occidental, ¿no? O moderna por lo menos, ¿no? El tema de la creencia tiene que ver con la incapacidad del ser humano de tener una real concepción de lo verdadero o de la verdad del mundo. No tenemos esa capacidad, nos excede. Por eso construimos explicaciones que siempre están tramadas por esa combinación de lo racional con lo imaginario, y lo que estaría en el medio sería la constitución pasional. Entonces la política tiene más que ver con cuestiones pasionales, primero, y de ahí racionales, en segundo término, ¿no? Y ahí, por ejemplo, uno podría apelar a todo el tema del mito en Mariátegui, etcétera, ¿no? Entonces, yo no soy un lector de Gramsci, estoy recién entrando en esta discusión, ¿no? Pero ¿cómo se vería esa situación? Y uno podría decir que es connatural a la condición humana, de que estamos tramados por la imaginación, que de alguna manera nos hace creer en cosas como reales, y que de alguna forma eso también me parece que está puesto en juego en la ideología. Creemos que algo es así, y, y el problema no estaría tanto en creer, sino que el problema está cuando afirmamos que eso que creemos es lo verdadero. Y ahí acontecería el error, ¿no? Y peor todavía, políticamente, porque ahí todavía estamos en el plano epistemológico, y cuando se va a hacer paso a lo político es cuando eso que creemos que es verdadero lo imponemos al mundo, a los otros, a lo social, a lo cultural, etc., ¿no? Entonces, de alguna forma, lo que estoy tratando de decir es que en último término no podemos vivir o estamos de alguna manera impedidos de tener una percepción de lo real absolutamente no ideológica. Siempre estamos tramados, en algún grado, por la dimensión ideológica. Ahora, otra cosa es que uno tenga conciencia o no de aquello, ¿no? Pero si uno es consciente de que gran parte de aquello que yo afirmo como verdadero está tramado ideológicamente, y desde Gramsci lo que yo entiendo es que toda ideología sería una falsa percepción de lo real. Pero de alguna manera todos tenemos algo de eso en nuestra forma como nos relacionamos con el mundo, ¿no? Entonces, de alguna forma es inevitable, ¿no? Pero uno puede poner contención a eso. Una persona racional, una persona que está en la búsqueda de la verdad y de Spinoza, tiene que estar atento al momento en donde se me cruza esa percepción ideológica imaginaria en aquello que yo estoy intentando construir como verdadero con relación a una explicación en el mundo, y peor aún cuando lo estoy intentando imponer políticamente por la fuerza, por la dimensión política, digamos, de la lucha de poder hacia lo social, hacia los otros, ¿no? Entonces, de alguna manera, no sé cómo eso se podría cuajar, de alguna manera, que me parece que podría haber un cruce ahí con la concepción gramsciana, ¿no? De esta idea de ideología siempre como un lugar del error, en último término, como yo lo creo entender. Eso.
Gracias, Braulio. No sé si Tomás quieres responder inmediatamente. Sí, yo creo que cuaja mucho, no sé si 100%, pero cuaja mucho porque por lo mismo Gramsci lo vincula con la hegemonía. O sea, la idea es, a sabiendas de todo lo que yo diga y de todo lo que yo proponga, es ideológico porque no hay un sustrato real. Y esto del psicoanálisis tiene toda una vuelta con el lenguaje y todo, pero a sabiendas de eso, yo no puedo imponerlo, porque si lo impongo, lo único que me queda es la coerción. Y la idea de mantenerse en el poder o llegar incluso al poder es que la cuestión sea consentida. Claro. Entonces, por eso lo vincula con la hegemonía. La ideología tiene que hacer un consentimiento en las personas para poder validarse políticamente. Claro, y ahí lo que yo veo como un problema que no sé cómo se puede resolver, digamos, en términos teóricos se podría, pero en términos prácticos, que siempre tiene que haber un momento de fuerza, porque no todos van a creer en lo que uno cree. Y si uno está en el lugar del poder, va a imponerlo. Y siempre va a haber una disidencia y siempre va a haber entonces un ejercicio violento del poder, como sea el lugar, ¿no? Hay como una suerte como zapatos chinos ahí en esa dimensión. ¿Me permiten? Adelante, profe. Ya, mira, me parece muy interesante la exposición y los acápites que se han hecho tanto por Gonzalo como por Braulio. Ahora, yo quería agregar un par de puntos. El primero es que si se lee la cita que hizo Tomás, el texto, se nota entonces de que ahí hay una visión de la ideología como algo más profundo, ¿no? Y difundido que un simple engaño, ¿no? Él habla de la palabra dupe en francés, que significa a los que se le engaña, ¿no? En una parte Althusser dice en un momento determinado, el cura engaña. Yo creo que para entender la ideología habría que entender de que el cura engaña porque es engañado, ¿no? Es decir, y ese engaño, o sea, el cura no actúa de mala fe, y digamos estos curas del pueblo creen, ¿no? Creen en el limbo, creen en el purgatorio, en los ángeles, en todo eso. Cosa que intelectuales, curas intelectuales, ¿no? O la intelectualidad de la iglesia no cree, ¿no? O sea, los jesuitas no dicen que son puras payasas, ¿no? Se me lo han dicho textualmente, ¿no? O sea, en cambio, el cura de pueblo cree también en todo eso, ¿no? Y se preocupa entonces de que la gente no se vaya al infierno, etcétera, cualquier cosa, ¿no? Vive un poco de eso, por cierto, pero él cree, no es que es alguien que tenga claro, ¿ah?, de que está engañando a la gente, está reproduciendo un engaño, sino que lo hace de buena fe, ¿no? Esa es una cosa que creo que es necesario pensar en la ideología. Ahora, el aspecto religioso creo que va más allá de la religión, ¿no? Va más allá de la religión, en el sentido de una religión determinada, el catolicismo, el islamismo, el protestantismo, etc. Creo que tiene que ver con un cierto comportamiento. Ahora, por ejemplo, Gramsci cuando habla de la estructura del partido,
coloca en la pirámide a los capitanes, ¿no? Y después vienen como dos estratos y que terminan en el hombre medio, ¿no? Así lo llama Gramsci, ¿no? Es decir, los simples del partido, ¿no? Ahora, la diferencia entre el partido y la iglesia es que la iglesia trata de mantener lo simple como simple. El partido, en cambio, transforma lo simple, ¿no? Hace un esfuerzo por elevarlo a un nivel intelectual, ¿no? Ahora, en este sentido, entonces, Gramsci dice en esa estructura que mientras los capitanes se mueven ante la situación política y los problemas con mucha rapidez de un lado a otro, la militancia, por así decirlo, actúa más bien con fe, ¿no? Y se mueve mucho más lentamente, ¿no? Se mueve mucho más lentamente, capta mucho más lentamente. Un compañero del Partido Comunista que vivía en el exilio conmigo, viajó, ¿no? a Chile a fines de los años 90, ¿no? Y fue al lugar en donde él conocía a los compañeros. Y los compañeros habían pasado ya 2 o 3 años, no creían que la Unión Soviética se había acabado, que eso eran mentiras del mercurio, ¿no? Entonces, y él no podía entender, digamos, que no creyeran, ¿no? Porque en Francia eran como más claras, no había este problema, digamos, de tener una prensa de derecha, después de Pinochet hasta el día de hoy, es una prolongación de la opinión de la derecha chilena, ¿no? Entonces, la defensa, el mecanismo de defensa es el mercurio miente, ¿no? Y eso la gente lo tiene así, digamos, no, lo lee directamente, ¿no? Entonces, en ese sentido, Gramsci ve este problema de la religiosidad o de la fe como un mecanismo de defensa, como un mecanismo que este hombre medio que todavía no ha hecho una revisión crítica de su concepción del mundo, la concepción espontánea del mundo, que inconscientemente le ha entregado la ideología dominante, se mantiene aferrado a determinadas cosas, qué sé yo, ¿no? Es decir, es la actitud religiosa. Si te digo, si tú te vienes en taxi, como me ha ocurrido a mí, de la Gruta de Lourdes hasta acá, de Recreo hasta acá, una vez un taxista se santiguaba donde yo no veía ninguna iglesia, pero él ya sabía todas las iglesias que había y en todas las iglesias se santiguaba, ¿no? Eso no es religión, eso no es catolicismo, ese es un sentimiento religioso, digamos, que como protección personal, etcétera, etcétera. Ahora, eso se traslada a la política. O sea, los políticos no son clarividentes, ¿no? El militante no es clarividente. Hay mucha religiosidad en el partido, ceremonia, etcétera, ¿no? Mucho misticismo, ¿no? Y que viene también de eso. No sé si esto sirve de algo, ¿no? Pero me parece que la conexión que tú haces con el lenguaje es muy importante, ¿no? Y para Gramsci es muy importante el lenguaje, ¿no? Sería uno de los elementos fundamentales. Eso no, eso no. Gracias, profe Osvaldo. No sé si hay más comentarios o Tomás, ¿tú quieres comentar algo a propósito de lo que dijo el profesor? Sí, me gustaría decir que claro, por ejemplo, si se dice que la ideología se apodera de nosotros, cuando es una era a, a develar como la falsedad misma. Por ejemplo, el mismo ejemplo que da el profesor, o cualquier otro, pues, no sé, pues si llega una fake news de que Bachelet está financiando a los venezolanos y le pagan 200 lucas para que hagan protesta, bueno,
tú le podías argumentar a la persona que cree eso racionalmente, demostrarle datos, en el fondo que reconozca que esa noticia es falsa. Y va a dar lo mismo, porque él va a seguir creyendo en eso. No importa si es falso o no. Entonces, por eso lo que yo digo es que la ideología como que, o la falsedad, es como incluso secundaria. Lo importante es que unifica como, que es lo que dice Gramsci, como que unifica sentidos comunes. Entonces, toda la gente que simplemente le tiene mal a los mapuches o a los negros, lo que sea, y que evidentemente no puede explicar el desagrado que le provoca a esas personas, no tiene argumentos racionales ni ningún otro, simplemente les disgusta, se reúnen en torno a esa ideología, a una ideología racista, xenofóbica, lo que sea. Y en ese sentido tiene como un rol aglutinador, porque les sirve como para negar la realidad misma. Y les sirve como exculpante también. O sea, la culpa es del otro, del comunista, que no deja que este país avance, del extranjero, que no viene a robar el trabajo, etc. Como ese rol a mí es como súper relevante en el tema de la ideología, y el ejemplo que da el profesor yo creo que también es súper revelador. Y por eso mismo funciona como fe o como religión, porque en el psicoanálisis eso se llama como negación o autonegación, como que uno sabe el problema pero lo niega. Y esa negación le da el sustento para poder seguir viviendo, para poder no enfrentar el problema y seguir en lo de uno, digamos. Eso. Gracias, Tomás. ¿Hay alguien que quiera aumentar? Me parece que Martín levantó la mano. Martín, ¿no es cierto? Sí. Sí, no, yo quería, bueno, agradecer la exposición y todo, y sobre todo también la intervención del Braulio, que me pareció muy brillante, ¿no? En ese sentido, y iluminadora un poco para dar la discusión, a ver si la logro interpretar así también, porque intuitivamente coincido con lo que piensa Braulio, y lo interpretaría así, ¿no es cierto? Que al parecer, así se lo discutimos, ¿no? Parece ser que el momento justamente de la conciencia del engaño, ¿no es cierto? Parece que consiste justamente en el hecho de darse cuenta en que el engaño tiene una cierta resistencia a darse cuenta de sí mismo, a reconocerse, ¿no? Em, Porque parece ser que la operación justamente de la conciencia del engaño como, no es una operación política que parece operar en la razón, sino que justamente en los sentimientos, y ahí hay una cuestión como mucho más profunda, ¿no? Eh, Parece ser que donde todas las razones y los convencimientos no terminan de operar, porque no es ahí donde se aloja, ¿no? Sino que en lo que, a propósito que decía Braulio, que es a propósito de Spinoza, ¿no es cierto? Que justamente en el ámbito de los sentimientos. No sé si por ahí más o menos va Braulio también, ¿no? Claro, pero más que sentimientos, los afectos. Y ahí hay una distinción técnica, ¿no? Eso, Que los afectos. los Eso, sí, sentimientos sí, son sí. un tipo de afecto, Sí, que sí, puede sí, ser afecto, otro sí, tipo. sí, sí. Claro, pero sí, pero va por ahí. Lo emotivo, la emocionalidad, Un ¿no? afecto político, claro, una interpelación afectiva, claro, sí. Sí, sí, sí. Eso. Gracias, Martín. ¿Alguien más? Yo quiero decir algo para cerrar. ¿Ya? ¿Tomás? ¿Sí? Sí, Escuchamos. no, súper cortito, yo en la tesis por lo menos lo que hago es como vincular todo con el sentido de un compromiso democrático o de un reto democrático. Porque si la ideología, o la filosofía de la praxis, se reconoce a sí misma como tradición o como momento contingente, como filosofía siempre crítica de sí misma incluso,
eso también habla de un compromiso de que no hay verdades, o algo así como la verdad, como la palabra última, sino que todo es discutible, todo puede ser subvertido. Incluso lo que la misma filosofía de la práctica establece. Entonces, para eso también se necesita un compromiso ético de cada uno, de que sepa de que incluso que estemos lo más convencidos de nuestra propia postura, estoy muy convencido de lo que estoy diciendo ahora, pero que todo está abierto a la crítica, y que todo está abierto a la crítica significa un compromiso con la democracia, de que todos pueden llegar a ser gobernador, a gobernar, o a ser hegemónico, y eso significa a implantar o a hacer prevalecer la propia ideología. Eso. Gracias, Tomás. ¿Alguien más quisiera agregar algo? Si me permiten, no, adelante, Claudio, tú, yo hablé. Claudio y después Braulio. Ya, gracias Braulio por el pase. Primero, felicitar a Tomás, me gustó mucho la presentación y las intervenciones que se han hecho acá, y algo muy cortito, que es una inquietud que me genera a partir de lo que tú señalaste, Tomás, de los fake news, en relación a la ideología, este armazón de falsedades que se arman en las noticias, que tú lo acoplas dentro o yo lo entendí así, dentro de este periodo contemporáneo, pero sin embargo me suena como algo que ha estado presente en gran parte de la historia, y pensando un poco la máxima que siempre se habla de la frase de Joseph Goebbels, del ministro de propaganda nazi, miente que algo queda, o miente algo que algo queda. Creo que esta idea de las fake news, de las noticias falsas, siempre ha estado presente, siempre ha existido en su forma de argumentar propuestas políticas. Fue también el caso particular, y yo creo que pueden saltar mucho a la luz en el caso chileno, los periódicos de mediados del siglo XIX, chilenos y sobre todo santiaguinos, que apelaban a la idea de que ya no existían mapuches en la zona de la Araucanía, elemento que justificó la intervención también del proceso que se conoció como pacificación de la Araucanía, llegando incluso a sujetos políticos como Benjamín Vicuña Maquena, en algunos discursos, decir en pleno siglo XIX que ya los mapuches no existían y que esas tierras eran inhóspitas. Entonces ahí la pregunta va, Tomás, si tú ves una diferencia entre cómo se emite actualmente ese tipo de fake news con lo que fue anteriormente, si hay algún cambio o sería esa misma condición, ese mismo parámetro a nivel de lo político. Eso, muchas gracias. Yo la diferencia la veo más que en la forma, más que en el contenido. O sea, claro, es una cuestión muy vieja, yo creo, inherente como a la política misma, el tema de las fake news, de emitir falsedades. Pero por eso yo decía que más allá de la falsedad, lo importante es lo que logra. Porque incluso sabiendo, por ejemplo, el mismo Vicuña Maquena a lo mejor sabía que eso era falso. No se lo creía ni un instante. Pero igual lo decía porque es lo que le justificaba su discurso. ¿verdad? Y con eso toda la gente que se identifica o se interpela con eso, y los que no lo creen y saben que es falso, igual siguen, a manera de ejemplo, no sé. Yo voy como al análisis actual, pero claro, pues, hay un ejemplo para atrás, digamos.
pero no sé, la misma campaña de Trump, que estaba lleno de fake news, en este caso emblemático del Cambridge Analytica, que en el fondo era una empresa que se dedicaba a difundir noticias falsas en Facebook, en cualquier red social, y lo que hacía era precisamente mostrarse en las páginas personalizadas de cada persona y construir una realidad. Entonces, si yo soy anti-política migratoria, me salían puras noticias de que Trump era muy duro, que iba a acabar con la inmigración, que iba a sufrir muerte. En cambio, si yo era a favor de la inmigración o de políticas que la regularan, etc., me salía la noticia contraria. Y así como que unifica sentidos comunes, o sea, junta, articula colectivos. Por eso, en ese sentido, yo creo que como la sociedad pasaba como a segundo plano. Me da lo mismo si es verdad o falsa la noticia, no me interesa. Lo que me interesa es que este es mi candidato, o es lo que me sirve para justificar. Pero claro, o sea, viendo tu pregunta, yo creo que va cambiando la forma, etcétera, pero el contenido es básicamente el mismo. O sea, emitir una mentira sabiendo que es mentira, precisamente para lograr unificar, no sé qué otra palabra usar, pero unificar colectivos sociales. Eso es lo que se logra finalmente. Gonzalo, ¿puedo? Adelante, sí. Gracias. Mira, a propósito de lo que está planteando, de la reflexión que hace Claudio y de lo que responde Tomás, me surge una tremenda interrogante respecto de si las élites dominantes mienten o mienten derechamente, o construyen un discurso que justifica su acción política. Que son dos cosas distintas, digamos, porque mentir para engañar, creo que buena parte de eso sí hay. Por ejemplo, hoy día una campaña desatada de mentiras respecto del cambio de la Constitución. Pero también existe esta otra parte o esta otra dimensión, que es si efectivamente, que es efectivamente la construcción de un discurso que les permite justificar una acción política, económica, militar. Y lo digo a propósito de el ejemplo que recién estaban dando de la invasión a la Araucanía, que es que en el siglo XIX las élites oligárquicas dominantes, para hacerse de los espacios, noten el concepto, espacios vacíos, y esa es la nomenclatura que se utiliza en el siglo XIX para la invasión de todos los espacios que no están completos, que le llaman espacios vacíos porque no hay blancos, le llaman desierto porque no hay blancos. Inventan toda una ideología del territorio para justificar una acción política, militar, económica. Luego me vuelvo sobre las palabras con las cuales tú partiste tu exposición, Tomás, en términos de el concepto de ideología que está presente en Marx y que dice relación con esta comprensión de la realidad al revés. Es decir, comprenden la realidad de una manera meramente moral. Es decir, ellos cuando hablan de libertad, por ejemplo, no hablan de la libertad de una manera etérea, solamente moral, y no de una cuestión concreta, práctica, aterrizada. Creo que esa es como la gran diferencia y la ruptura que plantea Marx, en el sentido de que él dice, ok, hablemos de esto, pero en una sociedad históricamente determinada, en una sociedad que es concreta, y por lo tanto deja de ser una ideología y pasa a ser un análisis. Creo que eso es, en cierta medida, y aquí puedo equivocarme, es en lo que también recoge Gramsci, porque está en esa línea discursiva, digamos, de no
de no entender el concepto, no entendamos el concepto o entendamos el concepto de ideología desde una perspectiva que entiende la realidad, pero a partir de explicaciones que no son capaces de dar cuenta de por qué la realidad funciona de determinada manera, sino que más bien desde cuestiones morales o etéreas que en definitiva lo instalan las explicaciones más allá de la razón humana. Entonces vuelvo con mi pregunta inicial, Tomás, no sé si me puedes ayudar ahí. Si la acción, si las élites dominantes mienten derechamente para mantener el control, o precisamente, o también justifican su acción política en premisas ideológicas para, como digo, para justificar su actuar. No sé si me puedes ayudar en eso. ¿Sabes que justo como que se me cortó, escuché como la mitad de la pregunta? Te la repito, mira, muy cortito. Las élites oligárquicas mienten o justifican su acción económica, política, a partir de la construcción de una ideología que la fundamenta. ¿Se escuchó? Mira, yo creo que sí, ahí sí. Yo creo que hacen un poco de todo. Hacen un poco de ambas cosas. Mienten, sabiendo que mienten, digamos. Por eso la frase esa como invertida de Marx, de que sí saben lo que hacen y aún así lo hacen. Y lo hacen porque el riesgo es el mismo, o sea, logran mover a la acción, que es lo que dice Gramsci. O sea, la ideología tiene que servir para eso, para organizar la acción. Y si yo lo hago a través de mentiras, da lo mismo, porque logro el mismo fin que si dijera la verdad, o sea, o lo logro solo porque miento, digamos, porque si dijera la verdad no lograría nada. Entonces, organizo la acción junto a gente que crea mi mentira, y me da lo mismo si creo o no. Por eso la gente la masa lo va a ver como un acto de fe, porque no simplemente va a creer. Y hay otra gente que, incluso no creyéndolo, sabiendo de que es falso, igual lo va a defender o se va a sumar a eso, va a apoyar la guerra, va a votar por el candidato, etcétera. Y por eso también es importante el acento que el mismo Gramsci hace de la acción, y que yo lo vinculo con el inconsciente, porque en el fondo lo que vale es lo que hacemos, más que lo que decimos. Porque yo podría decir muchas cosas y después voy, no sé, pues dármela de lo más marxista en esta charla o lo que sea, y después voy y voto por casa. O sea, lo que vale son nuestras acciones, nuestras conductas. Y en ese sentido es lo que hay que poner como el acento de la ideología. Y el tema del discurso de las justificaciones, yo lo veo siempre como una cuestión posterior, que tiene que ver todo con una postura también no sé si llamarla nosológica, pero por ejemplo yo lo vinculo harto en el derecho, porque yo soy, y por ejemplo yo digo, los jueces no buscan el mejor argumento para convencerse y tomar una decisión. Primero deciden en base a su instinto, en base a su historia, en base a su ideología, a su visión del mundo, que inexorablemente la tienen, y después buscan argumentos para justificar lo que decidieron. Y ese argumento podrá ser más o menos bueno, pero la decisión está antes que la justificación. Yo creo que así funciona también en la política. O sea, uno primero toma una decisión de para dónde actuar, cómo es la cosa, y después buscará el mejor argumento que respalda esa decisión, pero el primero está con actuar. Y después la parte imaginaria de la que habrá Gabriel también, que también lo dice como psicoanálisis de todas nuestras justificaciones, o que tratan de hacer como inteligible la realidad. No sé si respondí en algo lo que me preguntan.
Sí, muchas gracias. Perdón, yo podría hacer una pregunta para todos, no para tanto para Tomás. Lo que pasa es que parece ser que el polo de discusión que estamos manejando, ¿no? Que va entre la verdad y la mentira, es como muy, me parece, de momento, ¿no? Como bastante extremo. ¿En qué sentido? En que entre la verdad y la mentira hay una gama tonal, ¿no? Es decir, si el efecto es efectivamente, si el deseo verdaderamente es convencer, una mentira propiamente tal quizás no es suficiente como tal, como mentira. Porque dentro de entre la mentira y la verdad por lo menos encontramos 3 o 4 cosas, lo verídico y lo verosímil, ¿no? Entonces, y también la certeza. Entonces, dentro de esa gama cromática entre verdad y mentira, la cuestión parece ser que no se juega en el ámbito de lo moral propiamente tal, ¿no? Sino que en el ámbito, en el sentido de la efectividad, por otra parte, ¿no? Pero, pero a veces eso que llamamos mentira no es simplemente no verdad, sino que contiene una condición verosímil, puesto que quien la recibe tiene por lo menos una cierta condición o un cierto, ¿cómo lo digo? Está presto a recibirla también, ¿no? No sé si me explico, porque finalmente si la mentira aparece como tal y no existe el receptor de ella, no cuaja, no sé si me explico o no. Entonces no sé si entre la mentira y la verdad, ¿no? O la mentira y la realidad, pues, o sea, esto, ¿no? Existe también una gama cromática de elementos que permitan aproximarse, ¿no es cierto?, a la necesidad última del convencimiento político. Eso. Gracias, Martín. Interesante, interesante la, la duda que planteas, ¿cierto? Vale la pena desarrollarla más detenidamente, pero considerando lo que se ha expuesto, cuando una mentira se convierte en realidad, y por lo tanto también preguntarse cuál es la realidad, ¿no es cierto? Y cuándo también podemos validar una verdad dentro de esa realidad. ¿Qué es lo que provoca eso? ¿Qué es lo que lo genera? Y en cierta medida creo que un poco sugiriendo una respuesta no concluyente, porque creo que las interrogantes que plantea son muy relevantes, pero buscando contribuir a eso, podríamos decir que la respuesta un poco está en la dialéctica, como relación, como método. ¿Ah? Y que en definitiva también las ideologías están en eso, en un entramado dialéctico, donde se disputan la verdad, donde se disputan las mentiras, donde no sabemos realmente qué es verdad y qué es mentira, si en definitiva lo que es verdad es lo que vemos como verdadero. Y vale la pena preguntarse entonces si lo que vemos como verdadero es verdadero o no, ¿no es cierto? Y por eso yo también hacía este hincapié en la fe, en la creencia, ¿no es cierto? En que en definitiva cuando nosotros asumimos una ideología, hay efectivamente, como lo hemos desarrollado, ¿no es cierto?, en distintas voces, hay un poco de fe en eso. ¿Mm? Entonces,
es cómo eso también se cuaja en un proyecto de sociedad, en un proyecto crítico de sociedad, en cómo nosotros somos lo suficientemente sensatos para poder optar por una ideología, optar por una determinada filosofía y desde ahí pensar, creer, tener fe y desarrollar una ideología. Un poco yo creo que por ahí va, ¿no es cierto?, la provocación de Gramsci. Bien, pues, no sé si hay alguien más que quiera pronunciarse. Braulio. Sí, se me venían a la mente dos textos que podrían de alguna manera tener una respuesta definitiva porque es un problema complejo ese, ¿no? Que no creo que tenga solución rápida. Pero se me vienen dos textos a la cabeza como para poder, digamos, situar un posible punto fijo de discusión, ¿no? Uno es un libro un poco desconocido que se llama Los Reyes Taumaturgos, de Bloch, un marxista, ¿no? Donde él ahí lo que escribe es unas ceremonias, a propósito de lo que decía el profesor, ¿no? De el tema de la ritualidad, ¿no? De que la ritualidad es absolutamente necesaria para conseguir adhesión. Entonces, como había ceremonias en donde los reyes franceses salían al pueblo a curar enfermos, tocándolos, escrofulosos, gente con escrúfulas, con enfermedades en la piel, y todas las informaciones que recoge Bloch en el texto dan cuenta que al tocar a los enfermos sanaban. La pregunta sería, ¿el rey creía en eso? ¿No? Pero más allá de si creía o no creía en eso, el hecho político es que si él no lo hacía, se le podía levantar el pueblo en contra. Al hacerlo, lograba contener, digamos, el malestar, etc. Y el otro, bueno, un texto clásico que es el de Nietzsche sobre verdad y mentira en sentido extramoral, ¿no? La historia está plagada de mentiras que han servido para construir aquello que nosotros concebimos como lo real. Al final de cuentas, la verdad sería irrelevante en ese sentido. Las mentiras son más útiles, construyen en realidad en último término. Entonces quizá ahí el tema es como complejo de situar, porque hay una dimensión epistemológica, una dimensión normativa, una dimensión política, ¿no? En qué momento los epistemológicos se constituyen normativos, en el sentido de, en la medida en que yo adhiero una teoría, estoy de alguna manera normativizándome en esa teoría, más allá de una perspectiva crítica, etcétera, ¿no? Yo creo que hay un tema complejo e interesante ahí, ¿no? Donde el psicoanálisis tendría mucho que decir en ese sentido. Porque en último término, cuando discutimos sobre verdad o mentira, estamos en el nivel del lenguaje, pero los hechos están ahí. De alguna manera los hechos se van a seguir desenvolviendo independiente de esa creencia en la cual uno está instalado. Eso como una primera entrada al tema, ¿no? Pero yo creo que está interesante ese planteamiento y quizás serviría para darle más vuelta de cómo situarlo, justamente pensando en lo que está aconteciendo hoy con toda esta proliferación de falsedades, pero que constituyen realidad a final de cuentas. Sí, efectivamente. No sé si alguien más quiere plantear algo. Una última cosa, a ver si puedo. Dale, Martín. Sí, Sí, no, es que Martín. me desató las ideas del Braulio cuando habla el tema de la verdad y la falsedad. Me acordé a propósito de un diálogo a propósito de este tema con Descartes y sobre todo con Hume, ¿no? Recordar, por ejemplo, me acordé en el Leviatán mismo, a propósito de la verdad y la mentira, en el capítulo 4, que se llama justamente del lenguaje, tiene la siguiente frase, ¿no? Dice, en efecto, verdad y falsedad son atributos del lenguaje, no de las cosas. Y donde no hay lenguaje, no existe ni verdad ni falsedad. De ahí está el sentido cartesiano del cogito, ¿no? Que
y el tema de la matemática, y a propósito de eso, el tema este de lo que decía el profesor, la importancia de Gramsci que le daba al lenguaje. Por esto, ¿no? Quizás. Ahí hay una idea que se me disparó a propósito con lo que dijo Braulio. Eso solamente. Sí, Yo también excelente. cortito a propósito de lo que dijo Braulio, ¿Ya? súper cortito. El mismo Nietzsche, dos frases, cuando dice que no hay hechos solo interpretaciones y de que la verdad es la mentira más eficiente. Yo creo que todo eso hay que vincularlo con el tema del lenguaje, claro, porque los hechos son una cosa, pero los hechos solo son a través del lenguaje, solo de lo que decimos del resto. Y uno puede complejizar las cosas a través de teorías del conocimiento, tecnológicas, mismos naturales, que ponen en duda toda la teoría de conocimiento patriótico. O sea, Hume, el mismo Descartes, el mismo Kant, en entredicho por una postura biológica, filosófica de un chileno en el siglo XXI, o sea, XX. Entonces, ahí, como todo eso da para pensar el tema de la verdad. Gonzalo, muy cortito. Luego, a partir de las últimas intervenciones, se reafirma el concepto de ideología en Marx, en tanto la ideología es una construcción que no permite dar cuenta de la realidad a partir de hechos concretos. Porque si verdad y mentira, verdad y falsedad están en el ámbito del lenguaje, por lo tanto yo construyo una explicación que no necesariamente cuadra con la realidad. Es un poco lo que dice Wittgenstein a propósito de la construcción. Mira, si al final toda la construcción de matemáticas es un juego de palabras, o sea, finalmente tiene que ver con eso. Porque al final nada de eso existe en la realidad material y concreta. Entonces, solo a partir de lo que han dicho los compañeros en el último momento, se reafirma el concepto que retoma Gramsci. Eso, gracias. Gracias, Eduardo. Y sí, no sé, ¿alguien más quiere agregar algo? No, bien. Buenísima la presentación de Tomás. Agradecer su presentación. Ha derivado en distintas problemáticas. Hemos podido diversificar también esto en distintas inquietudes y creo que ha sido un buen inicio de la Asociación Gramsci Chile y del seminario permanente de lectura de los cuadernos de la cárcel de Antonio Gramsci. Agradecer todas las intervenciones, estos debates que hemos generado, las distintas intervenciones que han posibilitado profundizar también en las problemáticas que nos aquejan y que en definitiva buscamos, ¿no es cierto?, de una u otra forma sean insumos para un mejoramiento de nuestra vida social incluso. Así que en ese sentido agradecer toda la participación y también las intervenciones desarrolladas. No sé si alguien quiere intervenir en un último momento o Tomás, si quieras redondear o reflexionar como síntesis de tu presentación. ¿No? No, gracias. Yo había redondeado el tema de la... no, agradecer a todos los que fue interesante la sesión. Sí, agradecerte porque en definitiva tu presentación
presentación ha posibilitado un montón de aristas que incluso pueden incentivar y motivar orientaciones investigativas y vincular transversalmente también con otras investigaciones que estén en curso. Entonces, eso creo que vale la pena también destacar de tu presentación, Tomás, y agradecerte por esto que tú has desarrollado. Ha permitido eso, creo, personalmente y en cierta medida también representar un poco, ¿no es cierto?, el entusiasmo de los asistentes en esta ocasión. Eso pues, sin más que agregar, no sé si alguien más quiere agregar algo, ¿no? Bien, pues ha sido un agrado realmente poder compartir con todos ustedes, con todas y todos y todes, esta situación de darle vida nuevamente al seminario permanente de lectura de los cuadernos de Antonio Gramsci durante el año 2022 y también considerando que esto se ha desarrollado en el marco de la fundación de la Asociación Gramsci Chile, ya, que es bastante importante en términos de lo que lo podamos desarrollar a futuro investigativamente y también dentro de lo que los enlaces y vínculos académicos, intelectuales, políticos y sociales podamos desarrollar. Agradecerles su asistencia y quedamos entonces hasta la próxima. Que estén muy bien. Adiós, que estén bien. Chao. Chao, muchas gracias. El maldito bicho anda dando vuelta. Cuídense Gracias. todos, todas. Chao, chao, cuídense. Adiós, nos vemos. Chao, que estén bien. Chao, chao.